Una comunión de historias, lecturas, sueños, proyectos y anécdotas sin rumbo fijo. Hola Pancho, ¿cómo estás? Hola Fede, estoy bien, ¿vos cómo andás? Excelente, excelente, con muchas ganas de grabar este programa que lo veníamos craneando hace un buen tiempo, ¿no? Hace mucho, sí, llevó mucha espera, mucha paciencia, pero creo que valió la pena. Porque Espera estamos acompañados. exacto, tenemos dos invitados muy especiales, muy queridos, y con un tema muy querido también, ¿no? La música mexicana, en este caso del son jarocho. Así que es un gusto presentar a mi amiga Gabriela Pérez Gil, a mi amigo Álvaro Alcántara López. Gabriela en Boston y Álvaro en Ciudad de México. Estamos con un podcast de 3 ciudades simultáneo en este momento. Exactamente, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, un gustazo. Cierto. Pancho, ¿te parece presentar primero a Gabriela brevemente? Bien, vamos a hacer las presentaciones oficiales. La presentación formal. Gabriela Pérez Gil cuenta con una amplia experiencia integrando psicoterapia y trabajo social comunitario. Se ha formado en psicoterapia humanística, gestáltica, existencial. Hace 20 años colabora con la organización Piña Palmera en Comunidad de Oaxaca, en México, que trabaja con una población mayoritariamente indígena, con discapacidades. Tiene una amplia experiencia como docente en congresos, universidades y el sistema escolar mexicano. Se especializó en la prevención de adicciones y terapias grupales y obtuvo su doctorado en la Escuela de Posgrado de Psicoanálisis de Boston. Participa, promueve y diría también fundó el Fandango en Boston. Así que bienvenida, Gaby. Gracias. ¿Algo más que agregar o que corregir, Gaby, a la presentación formal? No, que lo hacemos con mucho gusto. Sí, que eres una sanadora y una prodigadora de amor. Mira quién lo dice, el gran corazón. De amor y cuidados. Eso nos da el paso para Álvaro, ¿no? Entonces, Álvaro Alcántara López es historiador y sonero, nacido en Veracruz el siglo pasado, no vamos a decir cuándo. Hace parte de la comunidad fandanguera de jarochos y fue miembro fundador del grupo Chéjere, que recomiendo escucharlo, está en Spotify, tiene muy lindas canciones, con quien celebraron los primeros 20 años, que participó hasta el año 2012. Actualmente Álvaro tiene un proyecto que lleva por nombre Calma Chicha, un espacio de amistad, cariño y sandungueo, donde se comparte la vida con son jarocho, boleros, sones, montunos, guaracas y guajiras. Trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sede de Veracruz. Realiza investigación en torno al presente y al pasado de las poblaciones afrodescendientes en México, prácticas disidentes y poder colonial o complejos festivos y culturales musicales. No sé si hay algo más para agregar sobre Álvaro o algo para corregirme. Gran autor, por cierto. Bellísimas letras, no se diga buen bailador. Y que le gusta el café con pan. Y le gusta el café con pan. Y el ron también. ¿Cómo es eso del café con pan? ¿Cómo es eso? Porque soy muy cafetero, entonces... Hay una tradición en Veracruz, cuéntale de dónde viene. Así arrancamos con la conversación un poco del son jarocho, ¿cómo ves? Podría ser tomado como un juego de palabras, ¿no? El movimiento cultural, social, político, conocido como son jarocho, como movimiento jaranero, como usted sabe, tiene, digamos, uno de sus elementos distintivos es la recreación de esta cultura musical, de esta tradición en el entorno de una festividad principal que se llama Fandango y que tiene en el corazón de esa festividad el baile sobre la tarima, ¿no? Entonces en algún momento yo diría que hacia probablemente fines de los 80, principios de los 90, para reproducir un patrón rítmico básico y fundamental de la tradición jarocha, pero no solamente, y yo como otras personas creemos que con
fuertes influencias, pueblos y culturas centroafricanas, esa onomatopeya rítmica que sería pa 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 pa, pues se convirtió en café con pan, café con pan, café con pan, ¿no? Entonces es eso, pero yo me refería también al hecho de que me gusta mucho tomar café y que podría perfectamente vivir mi vida tomando café con pan todo el día, cosa que hago con cierta frecuencia, por cierto. Álvaro, pero también falta decir que allá en Veracruz es un clásico desayuno el café con pan, bueno, en general en México, pero especialmente en Veracruz hay una devoción del mexicano por el pan, y allá tiene ese otro nuevo que se envuelve con la cultura general mexicana de café con pan. Estamos hablando, perdón, de café solo, sin azúcar, y el pan, ¿qué tipo de pan? Ya me interesa. Eso iba a preguntar. Yo creo que hay una amplia variedad. Yo diría que en general el café se toma con azúcar y la mayoría de la gente, yo diría que le prefiere ponerle leche, ¿no? También hay que decir que frente a los estereotipos, yo me atrevería a decir que en muchos lados de México, incluyendo en Veracruz, el café se toma bastante ligero. No es tan cargado, ¿no? No es tan cargado. Y como dice también mi querida amiga Nazarina Palafox, cuando te ofrecen pan y dicen café, sí, aunque sea con pan, ¿no? Como esa manera de decir, sí, claro que te acepto el café, pero añádele, amiga, añádele el pan. No me lo puedes ofrecer sin café, ¿no? Entonces, sí, realmente es una costumbre muy arraigada, que también tiene sus implicaciones en la salud, ¿no? También, hay que decirlo, claro, ¿no? Claro. ¿No? Gaby y Álvaro, ¿pueden contar cómo se conocieron? Porque yo conocí a Álvaro a través de Gaby. Voy a hacer una breve sinopsis de 2 minutos. Gaby trabajó conmigo en una clínica de salud mental. Cuando era estudiante, yo trabajaba ahí y después seguimos la amistad. Y ella me invitó hace ya más de 7 años al primer fandango, grupo de amigos. Yo no sabía que era el fandango. Lo único cercano que se aproximaba a algo es, a mí me gusta mucho la música de Café Tacuba, la vengo escuchando de los 90, y bueno, algo de ese sonido me resultó muy familiar, ¿no? Cuando fue el primer fandango. Y el fandango se hacía 1 o 2 veces al año y después fue creciendo. En los últimos años, Gaby, como muy buena anfitriona, fue invitando diferente gente. Cada encuentro de fandango donde se toca son jarocho, pero también se toca rock argentino, latinoamericano. Ha habido violinistas de, no sé, Hungría, de diferentes lugares. Creció, se internacionalizó el son jarocho y ahí conocí a Álvaro. Una vez lo invitó Gaby a uno de esos fandangos. Álvaro vino a dar una clase para los aprendices en nivel -10 como estoy yo, y bueno, y ahí tuve el agrado de conocer a Álvaro, donde también participamos en una fiesta del Día de los Muertos, recuerdo aquí en Boston, que tocamos juntos, y bueno, ese fue cómo conocer a Gaby. Y luego nos encontramos también en el concierto de Calamaro. Exactamente. Me había olvidado eso, Álvaro. Nos vimos en el concierto de Calamaro. Está haciendo señales divinas de Calamaro, aunque en Argentina provoca ciertas controversias políticas Calamaro, pero su música también nos gusta, ¿no? Gaby, ¿cómo se conocieron con Gaby? ¿Cómo fue ese encuentro de Álvaro, Gaby en la música, en el fandango? Me encanta contar esta historia. Es una de mis favoritas porque habla de Álvaro de una manera única. O sea, mi camino en el son jarocho es un poco largo, pero no voy a ir ahí porque si no, no sé cuándo vayamos a terminar. Pero el caso es que llego finalmente a tomar clases de son jarocho ahí por ahí de mis 30 años y estoy apenas como empezando y tengo mi jarana y voy a mi primer fandango en la Ciudad de México y es un lugar así enorme y yo muy verdaderamente así penosa, me fui allá lejos a tocar mi jarana, como a ver si podía yo un poquito hacer algo. Ahí estoy yo, y de repente veo a alguien que sale de la bola de músicos que están allá al centro, sale y empieza a dar la vuelta al escenario, eso sí, un lugar grande, ¿no? Y hasta que llega y se sienta junto a mí.
y me dice, ¿estás tocando mal? Permíteme. Así, me enseña. Ay, pues muchas gracias. Y pum, se regresa y va otra vez para adentro. Y me quedé con la impresión. Dije, ¿cómo es que me escuchó? O sea, ¿cómo supo que era mi jarana la que estaba tocando tan mal? ¿De qué manera ocurrió eso, no? Ese fue el primer contacto que yo recuerdo con Álvaro. ¿Recuerdas ese momento, Álvaro? No tanto realmente, pero digamos, no me extraña, porque yo pensaría que, o sea, pienso en Gaby y pienso en su energía, en su belleza, ¿no? En esa onda que transmite. Entonces, hace rato comentábamos, además, somos los dos Leo, ¿no? Así que claramente algo de tipo sensorial, bonito, apareció e hizo posible esa conexión. Y luego en la fiesta de un querido amigo, me la volví a encontrar. Escenario número 2. Me la volví a encontrar y ahí lo que me llamó la atención fue un perfume que traía, ¿no? De hoja de té verde. Voy caminando en un pasillo y de repente, o sea, de nuevo, Álvaro sale de la nada y me dice, ¿tú estás usando, qué era, Álvaro? Era té verde. Un perfume de hoja de té verde. Sí, de té verde. Y me quedé impresionada, dije, no puede ser, o sea, todos los sentidos los tiene desarrollados al máximo. Sí. Y así, como de encuentro en encuentro. Perdóname, Álvaro, sigue. No, así de encuentro en encuentro, ¿no? Pero yo lo sabes que quería decir, Gaby, un poco a manera también de provocar la participación de Fernando y de Francisco, que si hay una cosa tan bonita que te regalan estas tradiciones comunitarias, musicales, culturales, es también que te estimulan, te sensibilizan a usar otros sentidos que no sean los ojos. Bien. ¿No? Por ahí diría, ¿no? Ahí estábamos por ir, ¿no? Justamente porque para el que no sabe nada de qué está compuesto el son jarocho y también de dónde viene el término. Yo diría que el son jarocho es una fiesta, digamos, musical comunitaria, o que tiene el fenómeno musical en un primer plano, pero que ese fenómeno musical es solo la punta del iceberg de un universo bastante más complejo, y que en ese sentido, al ser una tradición comunitaria, festiva, musical, está emparentada con tantas y tantas del continente americano, ¿no? Que lo que tienen en común es que la gente se reúne para hacer música, para bailar, para cantar, para compartir la vida, para tomarse el traguito, compartir los alimentos, platicar, ponerse el día, apapacharse, cuidarse, quererse. Es como ahora lo pone en práctica o lo incentiva mi querida Gaby en Boston, es una terapia sónica, sensorial. Sí. Entonces es eso el son jarocho para mí, y tiene esa fiesta, digamos, comunitaria que tiene, que se llama Fandango, que además es una festividad que también está presente en tantos y tantos lugares del mundo, ¿no? Ya no solamente del continente americano. ¿Y la palabra, más o menos saben de dónde viene, la etimología de la palabra? Pues me quedé con curiosidad de eso. Bueno, jarocho hay varias versiones. A mí la que me convence más es a partir del fines del siglo XVI, el territorio, digamos, que está costero hacia al sur del puerto de Veracruz, que históricamente ha sido también un espacio, un territorio pluriétnico, ¿verdad? Con pueblos que hablan distintas lenguas,
a partir de la presencia europea y del arribo de la población africana traída esclavizada en el marco de la trata negrera, en ese cruce de experiencias, muchas de ellas violentas, otras quizá no tanto, una característica de ese espacio del sur de Veracruz fue la expansión de la economía ganadera, de ganado mayor, ¿no? Entonces, fundamentalmente los vaqueros de esas haciendas era población de origen africano, puede ser, según las denominaciones de la época, población negra, esclavizada o libre, también aquella designada como mulata o parda, y esa gente eran los vaqueros que conducían el ganado de las tierras bajas de Veracruz a las ciudades del altiplano, ¿no? Y llevaban el ganado, pues lo arreaban y lo sacaban, ¿no? Lo iban conduciendo con unas varas largas propias de la actividad ganadera, conocidas como jaras, como pullas, como lanzas, como garrochas, ¿no? Entonces, de ahí le viene el nombre. Una versión que a mí me hace mucho sentido es que cuando llegaban a lugares del altiplano, de altura, de montaña, como Tlaxcala, como Puebla, ¿no? A esa población de origen africano que llevaba el ganado, le decían, ahí vienen los jarochos, por aquello de las jaras, ¿no? Y poco a poco ese término fue ganando, ¿no? Se fue socializando, y ya para el siglo XIX encontramos en documentos la denominación de jarocho, refiriéndose primero a los vaqueros de las haciendas, y luego se fue extendiendo a toda la zona del sur de Veracruz y del puerto de Veracruz, que también era conocida como Costa de Sotavento, ¿no? O Sotavento veracruzano, oaxaqueño, tabasqueño. Entonces los jarochos serían, digamos, el personaje regional de esa región, ¿no? Valga la redundancia, y serían, pues eso, los jarochos. Y otra cosa que también, ¿no? El arte cura, ¿no? De alguna manera, porque pasar de cosas trágicas a algo festivo, ¿no? Eso es una forma de curación que tiene el arte, quizá. Sí, fíjate que quisiera, no sé, ahí que Álvaro, tú qué opines, pero algo que también vale la pena mencionar es que estas fiestas, como muchas fiestas mexicanas y quizás latinoamericanas, además de que son donde uno se apapacha, se comunica, se reubica, y a lo mejor se casa, se enamora y se generan ahí familias, también se genera economía, ¿no? Entonces también todas estas activan la economía, la producción de los instrumentos, de las vestimentas, y eso genera una riqueza también económica, ¿no? Parte me imagino también la importancia que tiene son jarocho, y que lo hace un músculo, ¿no? Social, que sana de muchas maneras. Es un corazón. Sí. Estaba pensando en Argentina, por ejemplo, está la idea de peña, ¿no? La peña, me imagino como algo parecido, ¿no? Un encuentro más folclórico, la gente se reúne, cantan o bailan. Yo nunca estuve en México más allá de un lugar turístico, estuve una vez, pero ¿qué tanto uno se encuentra, ¿no? con fandangos, con el son jarocho en diferentes lugares de México, ¿no? Preguntando un poco sobre la popularidad, ¿no? ¿Dónde también uno se encuentra, ¿no? Con el son jarocho? Yo pensaría que habría que hacer como, me sale el oficio, como cortes temporales, ¿verdad? Si hablamos de la tradición festiva, musical, dancística, jarocha, lírica también, por supuesto, pues sabemos que al menos desde mediados del siglo XVIII ya se realizaban fandangos, eso ya ocurría. Y digamos que en el caso de la región del Sotavento, el fandango era una de las grandes festividades populares, ¿no? Donde se recreaba la vida social, ¿no? No la única, ciertamente, pero sí una muy fuerte, muy poderosa. Y luego los cambios que experimentó el país
como tantos otros en Latinoamérica o en el mundo, y que hay un gran quiebre, digamos, en la década de entre 50 y 70 del siglo XX. Esta desestructuración del mundo rural y del mundo campesino, de las grandes migraciones del campo a la ciudad, y en contextos, digamos, todavía más amplios de Guerra Fría y de industrialización, etcétera, pues llevaron a muchas de estas tradiciones a entrar en momentos de crisis. En el caso del son jarocho, algo que lo ha distinguido es que fue una tradición que por distintas razones, que ahora sería muy largo de explicar, y que además se conoce bastante bien, hubo una conjunción de esfuerzos personales, familiares, de iniciativas artísticas, de coyunturas institucionales, que hicieron que empezara un esfuerzo por renovar, por fortalecer y por cuidar a una tradición que claramente estaba extinguiéndose y languidecía. Y el proceso, además, se caracterizó por que esa revitalización se hizo teniendo a una fiesta popular como el fandango en el corazón de ese proceso de revitalización. Y digamos que para más o menos mediados de los 90 era claro que el proceso iniciado 15 años antes o 10 años antes estaba brindando frutos. Había una renovación generacional, ¿no? Las nuevas generaciones estaban empezando de nuevo a tocar esa música que en algún momento se empezó a quedar como música de viejos, de personas mayores. Yo diría que a partir de más o menos los 2000 empezó a adquirir una resonancia nacional. De los 2010 para acá, y con eso termino, yo estoy convencido que el son jarocho es una música que perfectamente entra dentro de la etiqueta mercadológica de world music, ¿no? Es decir, es una música raíz que se toca ahora en todo el mundo. Entonces, hoy se toca son jarocho en prácticamente todos los estados del país. Se toca en Argentina, por lo menos sé que hay 5 o 6 grupos de son jarocho, particularmente en Buenos Aires. Pero se toca en Japón, se toca en Suecia, se toca en Finlandia, en Estados Unidos, bueno, ya no quiero decirles. En fin, es una música ahora, ¿no? Que está presente en tantos lados. Por supuesto en Boston, ¿no? Mamushkos. Mencionabas esa escena, Gaby, donde vas con tu jarana, a esa feria. ¿Cómo llegó el son jarocho a vos, no? ¿Cómo te acercaste o cómo te acercó el son jarocho a ti? En realidad tiene que ver con que por estar trabajando con la gente indígena en la costa de Oaxaca, empecé a conocer algunas tradiciones como el temazcal. Y a través de esas me empecé a entrar en diferentes tradiciones mexicanas como la huirrárica, en la que hacíamos caminatas en el desierto de varios días. Y en estas caminatas, donde en la noche hacíamos fogatas, se hacían ceremonias, habían una familia de jarochos. Yo la verdad nunca había escuchado esa música hasta ese momento y era preciosísima, ¿no? Para mí fue así una explosión en mi mente de cambio de forma de pensar de la música mexicana, porque el mariachi es como lo más conocido. Pero a mí me parecía muy deprimente el mariachi. La letra del mariachi es muy... No estoy de acuerdo con muchas de las propuestas y de la manera en la que funciona el mariachi. Y yo encontré en el son jarocho letras que iban más de acuerdo con lo que yo buscaba en la vida, ¿no? Que es la celebración de la vida, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con otras formas, cuando menos hasta donde yo lo escuché ahí. Y pues empecé agarrando una maraquita y yo ahí me ponía a tocar la maraca, y ahí poquito a poquito, así como lo está haciendo Álvaro hoy, ahí me empezaron a explicar
qué era el son jarocho y de qué se trataba y qué pasaba y a ver si algún día vas a una fiesta y eso fue un impacto a mi corazón porque se me quedó muy metido la belleza de esta música, de las letras como para mí inspiración, ¿no? Tan de naturaleza, de regreso a un mundo que respira, ¿no? Que tiene posibilidades. Tiempo después me encontré finalmente porque además en aquel entonces pues no había estas cosas que te permiten comunicarte con la gente cuando estás lejos, ¿no? No había internet. Por lo tanto, pues, ¿dónde podías encontrar el son jarocho? Pues solamente en Veracruz. Y si conocías a la gente, o sea, no había de otra manera. Entonces, fíjate que muy curiosamente, gracias a mi terapeuta. Agradecemos a la psicología nuevamente. Porque voy a terapia, regreso, por fin encuentro una terapeuta que me dicen, tienes que ir con ella. Voy con esta persona y le empiezo a hablar de mi vida. Y resulta que cuando le empiezo a hablar de mi tristeza, de que no, o sea, no tengo mi comunidad, no hay comunidad, pero y son jarocho y esta música tan increíble, yo no sé, los perdí, no los encuentro. Y ella me dice, no te preocupes, yo tengo la persona indicada para ti y tu jarana. Y resulta que su nuero era el mejor amigo de la familia de jaraneros con los que yo había estado en el desierto de Wirikuta. Mamuscos. Quería que expliquen qué es una jarana. Yo lo googleé recién, pero por ahí el que está escuchando no sabe qué es una jarana. En Argentina tiene otra acepción también por eso. Pero expliquemos a la gente que es una pequeña guitarrita que tiene 8 cuerdas, ¿puede ser? Puede tener hasta 10. Puede tener hasta 10, ok. Hasta 10. Muy de la familia de charango también, ¿no? Que son 5 pares de cuerdas, ¿no? Perfecto. ¿Qué sabemos, Álvaro, de la jarana? ¿De dónde viene? ¿Sabes? ¿Cómo transmitir mi incomodidad cuando esperan que diga algo? Sí, disculpa. Como docto e informado. No, y podés, pero yo retomaría de nuevo volviendo como a lo que hace rato decíamos con el son jarocho estamos con una fiesta comunitaria y son como bien decía ahora Gaby y también Francisco, son prácticas que hacen comunidad, ¿no? Y si yo tengo que definir, pondría por delante eso. Mucho más allá que caracterizarlo en términos de los instrumentos, ¿verdad? O tal, yo diría que estas músicas comunitarias lo son porque hacen comunidad y refuerzan vínculos sociales y personales. Y en ese sentido, emparentada con tantas festividades y tradiciones a lo largo del continente, pues está emparentado una jarana, es de la familia de las guitarras, o también conocidas guitarrillas, porque son más pequeñas que la famosa guitarra española, y que están ahí a caballo con distintos instrumentos musicales, pero uno piensa entre la guitarra española de 5 órdenes, la vieja guitarra española de 5 órdenes, y instrumentos, digamos, que vienen del mundo árabe, como el laúd o oud, ¿no? Y en ese sentido se parecen y están emparentados, además con afinaciones prácticamente similares. Lo mismo al ukelele que al charango, que al cuatro, o que al tiple, o a la mejorana panameña, en fin, forman parte de estas familias, ¿no? de instrumentos de cuerda. Entonces, Pancho, la pregunta para Gabriela era lo del desierto. Sí. Me gustaría que se explaye, ¿no? Que nos cuente bien qué pasó en ese momento, ese recorrido. Pues es un encuentro con una música, pero también, como decía Álvaro, con una comunidad, ¿no? Sí, aquí más bien diría que se juntan las comunidades, ¿no? Porque son dos tradiciones que se encuentran, que es la del son jarocho con la tradición wixárika. La tradición wixárika es... Híjole, no, yo no soy docta de la historia ni mucho menos, así es que no me voy a apreciar de dar definiciones de ningunos estilos, pero es una cultura del norte de México, basa su cosmovisión en torno al peyote, al venado y al desierto y al maíz, y parte de las tradiciones que hace es que camina el desierto de Wirikuta, que está en el norte también, y hacen ciertas caminatas que toman días, y en las noches se celebran ceremonias en donde se reparte la medicina, se hace
alrededor del fuego y se toca mucha música, se danza, se reflexiona, se sana. Y la música se vuelve una parte esencial de los procesos, porque como bien lo sabemos, la música despierta, ¿no? Despierta la reflexión, despierta la introspección, si está en una situación de este estilo, ¿no? En otros momentos quizá no, pero aquí procura la introspección. Y aparte que suceden muchas más cosas con la música que permiten que uno pueda tomarla como elemento también de trabajo interno, de sanación para todos, ¿no? Además es una manera en la que la música se ofrenda a todos los demás. Así es que pues ahí en las noches ellos tocaban largas y largas horas, porque estos músicos, quiero decirte que están entrenados, los que van a las comunidades y las fiestas de son jarocho, para decirles una forma, son fiestas de 3 días, de menos, o sea, no sé, o más, no sé, Álvaro, tú podrás decir más, pues, pero la gente camina desde los diferentes pueblos y camina 3 días para llegar a la comunidad donde se celebra el fandango, y ese pueblo acomoda a toda esta gente para que pueda dormir, comer, existir durante todo ese tiempo, y en las noches se establece el fandango. Y entonces, y tú me dirás, Álvaro, pero el mito que yo conozco es que se acompañan las estrellas, ¿no? Se acompaña al sol en su viaje de la noche hacia la mañana, y entonces hay diferentes sones que se tocan de preferencia en diferentes horas de la noche, hasta que amanece y se le acompaña el son. Normalmente la idea que tengo es que no se termina, o sea, se tiene que sostener el son. Eso es más tradición. A veces, las mejores charlas no se planean, simplemente suceden. Estás mencionando, Gaby, estamos hablando de son jarocho, de fandango, estabas mencionando que se parece algo al chamamé, quizás, Gaby. Sí, fíjate que yo encontré hace mucho tiempo, hablando con un argentino que me mostraba el chamamé, estábamos haciendo intercambio culturo-musical, y me mostró un video en donde vi una canción de un chamamé de un toro, del toro, que es sino igual, casi idéntica al toro sacamandú de son jarocho. El zapateado lo hacen diferente, porque zapateado en el chamamé doblan el tobillo y pegan con el costado del pie. Sí. Nosotros lo hacemos de manera, bueno, nosotros los veracruzanos en el son jarocho se hace de manera diferente. Las similitudes, Sí. hay una línea conductora, ¿no? Y vos decías, Fer, también te hace color también en la fiesta de la Pachamama, ¿no? Claro, yo lo asociaba más con la fiesta de la Pachamama. Sí, que es algo que trasciende la música, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? Gabriela recién mencionaba lo de la experiencia del desierto, y pensaba que la música termina siendo como una excusa para juntarse y que haya muchos más tipos de interacciones en un punto. Se trata de compartir algo que va bastante a contramano de la sociedad individualista actual, ¿no? Me parece que por eso también se juntan a tocar de repente en Boston, me imagino, Gabriela. Fíjate que mi visión un poco de esto, como si voy a hablar como terapeuta, como trabajador en la salud mental, para mi gusto este tipo de tradiciones son tradiciones que se sabe hacen el tejido social, y hay tanto que involucra el ejercicio de una fiesta como esta, de una tradición musical como esta, como humano. Entonces, eso es lo que para mi gusto previene que haya problemas de salud mental.
Entonces, si se piensa como ¿es esto sanador? Sí, además sana, pero sobre todo previene, mantiene al ser humano sano. Qué interesante, justo estaba viendo algo de un podcast de un neurocientífico el otro día que decía lo importante que es tener otro tipo de actividades fuera del trabajo, ¿no? Parte del descanso del cerebro tiene que ver con las actividades recreativas y eso aplica muy bien a eso. Pero por supuesto que también. Es que no solo es un recreo, quiero decir que es más serio que un recreo. Es la formación matemática, hay ejercicio de matemática, hay ejercicio de lenguaje, hay ejercicio físico, hay ejercicio de conexiones neuronales, hay ejercicio social, hay ejercicio de aserción de la persona, porque para cantar tienes que tirar tu grito y no te rajas, ¿no? Le entras. O sea, uno tiene que practicar ser valiente ahí, porque uno se muestra vulnerable ante los demás. O sea, se implican relaciones y sostener mundos con otros. Entonces, no es solo un recreo, pero que tiene un gran ejercicio en muchos sentidos para la salud del ser humano. Es un espacio diferente al espacio como racional, planificado, ¿no? Hay más disfrute, hay, como decía, permitir volcar sentimientos también, ¿no? Alegría o tristeza también, ¿no? Y la importancia del canto también, ¿no? Pienso en las letras también de Son Jarocho. No sé si nos pueden contar un poco, Álvaro y Gaby, de qué tratan las letras de Son Jarocho, ¿no? Y por qué es diferente por ahí de otras letras, ¿no? De otros tipos de música. Yo quería solo, si me permiten, perdón Gaby, nada más volver a esto que estabas diciendo. Fíjense ustedes, si usamos como metáfora, o al menos nuestra generación, y hablo de la gente como yo que está en los 50, ¿no? Que lo que tenías que encontrar era tu voz en la vida, encontrar tu voz. Pocas experiencias me parecen a mí que son tan fuertes. Me gustó la mención a sentirse desnudo que cantar, ¿no? O sea, cuando alguien canta, yo creo que no es tan sencillo seguir con tu coraza. No digo que sea imposible, pero no es tan sencillo. Y quería decir eso por un lado. Y por otro lado, recordar que la modernidad ilustrada centroeuropea estableció una distinción que nos ha resultado cara en términos emocionales y de construcción de nuestras personalidades, de nuestros vínculos, que es esa distinción entre artista y espectador. Entonces, la modernidad ilustrada instituyó esa distinción, que en estas fiestas comunitarias esa distinción no opera. No hay pared ahí, está todo integrado. No solamente no hay una pared, sino que la comprensión también la hemos tenido en el sentido del papel tan importante que juegan. Imagínense ustedes las personas que se dedican a preparar tanta comida para darle de comer a toda aquella persona que llegue a esa fiesta, ¿no? Que tienen que estar días y noches trabajando con anterioridad para compartir la comida. ¿De qué comida estamos hablando? Pues bueno, vamos a poner una comida tan fundamental a propósito de la fecha que se avecina como de muertos, ¿no? La celebración de muertos, como los tamales. Entonces, preparar los tamales, pues estás hablando de preparar 500 tamales al menos cada noche, si no es que 1000, 1500 o 2000, ¿no? Porque además hay otra bonita costumbre en la que, digamos, con sus diferencias, por supuesto, no hay mucho tiempo para ir en caso por caso, pero que no solamente es lo que te comes ahí, sino que además te tienes que llevar a tu casa comida, ¿no? Entonces, ese reconocer el arte, la maestría, el ser artista de esas personas que nos alimentan con tanta sabrosura y que además recrean y reproducen recetas centenarias, al menos, y que además son la confluencia de tantas tradiciones de tantos continentes, en fin, quería decir eso. Esa es la disolución en estas fiestas comunitarias de la distinción de espectador, ¿no? Artista, y es todos aquí aportamos creatividad. En lo personal, por lo menos, a mí me permitió mi ingreso, digamos, al mundo del fandango,
en poder reconocer por primera vez la posibilidad que yo soy un creador. Me gusta la idea de creador y de explorar tu creatividad, ¿no? Cuando lo que te decían es no, eso déjaselo a otra gente, solo unas y unos cuantos, ¿verdad? Son quienes pueden hacer ese tipo de cosas, y estas celebraciones nos colocan en otra dinámica y en otra tesitura, ¿no? Y para solo rematar la idea, a mí me gusta, por ejemplo, un verso que se canta en la costa pacífica, pero para que se den una idea de esa capacidad que tiene la versada popular, que por supuesto que alguien la creó, pero que a fuerza de repetirse, de difundirse y apropiarse, ha perdido en muchos casos la autoría, ¿no? Para, como decía un poeta que admiramos, para hacerse del pueblo, cuando se las apropia el pueblo. Y la que me gusta mucho es Mariquita, quítame de padecer, que el agua que se derrama no se vuelve a recoger. Me resulta muy difícil encontrar una forma más sencilla y al mismo tiempo tan compleja de expresar lo que es la experiencia del vivir. El agua que se derrama no se vuelve a recoger. Además, qué interesante, porque ese es el verso que Café Tacuba canta. Bueno, ¿qué ha pasado también con el folclore argentino que ha influenciado el rock también, ¿no? Yo estaba escuchando a Atahualpa Yupanqui, y bueno, una de las mejores bandas de rock es Divididos, tomó varias canciones de Atahualpa, ¿no? Sí, hay mucho parentesco. Me quedé pensando en la frase, ¿no? Como esto también de disfrutar el presente, de ser consciente de vivir el presente, ¿no? Como un ejemplo de eso. Fíjate que ligado a eso que estás diciendo, me gustaría también volver al asunto del mariachi, que nos quedamos ahí con el tema de las diferencias de las letras, y de que a lo mejor Álvaro también tenía algo que decir al respecto de también el lugar del mariachi en su tiempo, ¿no? Y creo que va a ser una distinción importante, pero parte de lo que va a explicar, creo que me gustaría que primero hablaras tú, Álvaro, y ya con el entendido de lo que tú traigas yo pueda ajustar mi comentario ahí. Mi experiencia de vida se beneficia el enorme privilegio que tuve trabajar con músicos de diversas regiones, y eso me permitió conocer otra forma de entender el mariachi, ¿no? Que es el que le suelen llamar mariachi tradicional. Hay una distinción, grosso modo, que tiene que ver con el mariachi, igual que el son jarocho. Fundamentalmente se trata de una pequeña orquesta de música, de instrumentos de cuerda con algunos instrumentos de percusión. Lo que es el son jarocho para la región de la costa del Sotavento, veracruzano, y de algunos municipios de Tabasco y de Oaxaca, es la música de mariachi para la región del occidente, en Jalisco, Colima, Nayarit, y que además está emparentada con las distintas tradiciones musicales de la Tierra Caliente, que tiene municipios o partes de Michoacán, de Guerrero, del propio Jalisco, etcétera, ¿no? Es decir, se trata de músicas de cuerda que se bailaban, se zapateaban y se cantaban, y había una reunión. En algún momento eso en aquella región se empezó a extraviar, y ocurrió una cosa que también está bastante bien documentada, que entre la década de 1920 y 1930, la música de mariachi, el mariachi particularmente, me parece que el de Cocula, pero digamos, algunas agrupaciones de música de mariachi estuvieron en la Ciudad de México y encontraron un espacio para recrear su música en la radio, ¿sí? En la naciente industria radiofónica mexicana, en la XCB primero y luego la XCW, ¿no? Y en algún momento, y ahí también hay una serie de mitos que no me voy a meter en eso, pero se le agregan trompeta y metales, o sea, trompetas al mariachi. Claro. ¿Perdón? Claro, a las cuerdas y a la percusión le agregan se le agrega, digamos, y que le da claramente una sonoridad que es fantástica también, yo diría, ¿no? Por otro lado. Y es una música que además se asocia
que digamos aparece en un momento donde el Estado mexicano está construyendo sus narrativas identitarias de lo que es ser mexicano, ¿no? En el cruce con la cinematografía, con la radio, y el mariachi entra ahí, digamos, ¿no? Entonces el mariachi se convierte en la sonoridad de la canción ranchera mexicana y de este cine de charros y esta elegía del macho mexicano y de la cultura patriarcal, heterosexual, homofóbica, por supuesto, en fin. Esa es la coyuntura, digamos, del mariachi, pero... Te agrego que acá es muy común en Buenos Aires, en fiestas, donde algún hombre quiere generalmente homenajear a una mujer, tomar como algo romántico, llevarle mariachis, que generalmente no son mexicanos, son de acá, de Temperley, no sé, de Florencio Varela. Algunos amigos tengo yo por ahí en eso. Imitan bastante y bueno, ahí va, y cobran por eso. Y es un poco como un cliché del romanticismo, digamos, un poco representa eso. Yo generalmente cuando los veo en la fiesta digo, pero bueno, está bien. Pero han logrado ser como, sí, casi los representantes de México en un punto, porque se los asocia muchísimo. Parte de donde iba con este comentario que está haciendo Álvaro justamente es ajustar parte de la letra, ¿no? De que hablábamos la letra, cómo está construida y que donde en la letra del mariachi, de ese mariachi, no en todas, y por eso no es como que todo el mariachi tampoco, y aquí Álvaro podrá ampliar más los comentarios, pero mucho con las películas que se realzó esa situación identitaria, se elaboraron muchas letras que más bien son lastimosas, codependientes, de que no me gustaban como para algo que yo quería en mi vida, ¿no? Y el son jarocho toma otra nota, es otra manera de ver. El mariachi sí usado de muchas maneras, no quiero decir que solamente una, pero como que hubo una gran parte de sí mismo que tomó esa ruta, ¿no? Siendo honestos también, pero entiendo perfectamente, Gaby, lo que tú señalas, pero siendo honestos, los mismos defectos que tienen las versadas de muchas canciones están en el son jarocho, pero también están en los boleros con los que uno creció, o con tantas letras de tangos con los Tangos, ¿no? Claro, que sí, a uno sí. le gustan, y que yo diría que hoy representan un bonito reto de cómo podemos seguir contando historias sonoras desde otros lugares que no reifiquen y no repitan las relaciones de codependencia, las asimetrías, la explotación, el machismo, la homofobia, etcétera, ¿no? El mismo rock, ¿no? Hablábamos de Café Tacuba, la canción La Ingrata ya no se canta, ¿no? Porque es una canción violenta, ¿no? Mamuscos son líneas de sonidos y sentidos que se van abriendo paso en la distancia. Pero después hay canciones del son jarocho que a mí me sorprendió, que yo no sabía que era del son jarocho, por ejemplo, La Bamba. Y después Aguanieve, que es una canción que sonó en algún lugar, la había escuchado, me resultaba muy familiar, una canción hermosa, ¿no? Hay canciones muy conocidas que sonaron por diferentes lugares y de repente digo, esto es son jarocho. Sí, y fíjate que mucho de las letras, y yo sé que Álvaro va a ampliar muchísimo lo que yo pueda decir, pero están dirigidas a diferentes cosas como la naturaleza. La naturaleza es un lugar donde se estaciona mucho, pero también están en los encuentros, en los animales, en la vida cotidiana, en lo que pasa en las relaciones, en el amor, los barcos, en ciertos momentos históricos que se retratan también. No, yo fíjate que iba a decir que lo que me parece fantástico de una fiesta como el fandango y repito, de tantas fiestas que hay en tantas regiones de América Latina y del mundo, es que además adquieren, digamos, se encuentran con el contexto local y las circunstancias. Me parece fantástico que se hable de un fandango
jarocho, pero lo cierto es que el son jarocho es un poco el pretexto para convocar a una reunión donde luego ocurren muchas otras cosas, ¿no? Además, yo que he tenido el enorme placer y gusto de estar conviviendo con la comunidad tan bonita que se ha organizado en Boston y que sin duda Gaby ahí impulsa con todo su cariño y generosidad. Lo que ocurre es que es un circular de músicas y de compartir, y es un espacio de encuentro. Si tú vienes a una ranchería, ¿no? ¿Verdad? En alguna parte de Veracruz o de Oaxaca o Tabasco, pues el fandango adquiere otra connotación, se expresan otras cosas, pero si tú vas a algunos lugares de Estados Unidos, el fandango ha sido apropiado como una más de las formas de resistir ante, por ejemplo, las políticas discriminatorias, el racismo. Eso hace, me parece muy interesante, y que entonces versos que se cantan en ciertos contextos, en otros contextos adquieran otro sentido, y la gente se apropia de esa versada cuando la dice, en los momentos que la dice, implican y significan otras emociones y otras cosas, y eso ha sido una experiencia muy interesante para mí, estando, digamos, en un fandango en Buenos Aires, estando en un fandango en Boston, estando en un fandango en la Ciudad de México, o estando en un fandango en una ranchería en Veracruz, ¿no? A la luz del quinqué, del petróleo, son circunstancias distintas, pero esas emociones muy similares en el sentido que hablan de la condición humana y del deseo de encontrarse, de conectar y también de desahogar y desfogar penurias de la vida diaria, ¿no? Yo les iba a consultar si tienen que recomendarle a los que nos están escuchando con qué grupos empezar a escuchar son jarocho, qué grupos les recomendarían. ¿Quién sabe, no? O sea, yo o no lo que a vos sé. te guste, de repente. Así, si ya es por gusto, ya estamos en muchos niveles, que es muy distinto y hay mucho muy bueno. Eso es más difícil probablemente todavía, ¿no? Pero yo vuelvo a repetir que vale la pena escuchar a Chejere, aunque el Chejere no es exactamente son jarocho regio, pero hacen una mezcla muy bonita, ya que estamos hablando de contextos diferentes, y eso sería como algo ya de avanzada. Pero si vamos para atrás o queremos algo más puro, yo diría que los Vega, definitivamente, Mono Blanco, hablaría de Son de Madera, Los Utrera, Chuchumbé, Por Vida del Cielo, Chuchumbé es lo máximo. Los Vaccine, Sacamandú. También tenemos a algo otra vez de nuevas mezclas, ¿no? Si nos vamos a cosas donde ya empiezan a haber también otras explicaciones, otras avanzadas, está Tembembe, ensamble continuo, que ya es un ensamble, ¿no? Y este es un estudio del son jarocho con el son barroco, y así hay ya bifurcaciones de estudios que se han hecho musicales maravillosos, ¿no? Como mujeres mencionemos a Las Cañas como un grupo recomendado. Caña Dulce, Caña Brava es un grupo que ahorita pudiera ser interesante explorar si se quiere explorar mujeres junto con otros muchos, pero ya, Álvaro, no te quería interrumpir más. Eso, o sea, creo que hay una, o sea, uno puede juntar de verdad, sin temor a exagerar, 30, 40 agrupaciones de primerísimo nivel, y pues ahí, como dicen, para gustos los colores, ¿no? Me parece que es una buena idea que después nos pasen escrito alguno de esos nombres y los ponemos en la descripción del episodio, por si alguien tiene la curiosidad y va y lo busca, lo googlea, lo busca en YouTube o en las plataformas estas de música. Sí, con todo gusto. ¿Algo más que quisieran contar que no preguntamos o que les quedó? Quizá no hablamos del baile, fíjense, ¿no? Quizá hablamos del canto y de la voz, sí. Mencionamos a la tarima, pero quizá algún pequeño comentario sobre la función del baile pudiera ser, porque para entender la lógica del fandango, para mí al menos, en mi experiencia, es el baile el que lleva la pauta de lo demás que ocurre.
¿no? Está bueno Yo eso, diría, porque... Yo diría. Porque Sí. Francisco, perdón, una característica y condición que yo he aprendido a la música que llamamos son, porque estamos hablando que son sones, ¿no? No tanto canciones en el sentido de canciones que tienen una letra establecida, ¿no? Y más bien sones que pueden tener en algunos casos algunos estribillos más o menos establecidos, pero que luego tienen un amplio repertorio y posibilidades a propósito del contexto, el momento, la ocasión, ¿no? Pero yo diría que el baile tiene ese papel fundamental, rector en la fiesta del fandango, y que son las bailadoras y los bailadores quienes van poniendo la pauta de lo que se tiene que tocar, en realidad lo que se tiene que bailar. ¿Hay alguna indumentaria particular para bailar eso? Yo pensaría que no. Habrá quien piense otra cosa. Yo pienso que no, porque no está jugado eso, ¿no? Yo pienso que es ir a una fiesta, pues tratas de ir con lo mejor que puedes y lo mejor que tienes. Y eso sabemos además, a propósito de las asimetrías que atraviesan en la América Latina, pues que eso depende de tantas cosas. Pero quería solo rematar la idea del son, porque es una música que uno toca para el bailador, para la bailadora, para la gente que baila. Cuando uno hace son, uno toca para que se baile. Y al menos a mí esa conciencia me ha sido muy útil. Está bueno eso, Álvaro, me hace pensar también en la samba en Argentina también, ¿no? Hay una función que es para que bailen, ¿no? Como originalmente se pensó. El tango también originalmente era así, después vino Piazzolla y se armó todo y se armó otra cosa, pero porque estaba buena también, pero originalmente era para el baile. Y pensaba también en cómo el flamenco, ¿no? Habla de las tres patas, ¿no? Que es la guitarra, la voz y el baile, ¿no? El baile como una parte fundamental, ¿no? El canto hondo y todo eso, ¿no? ¿Y literalmente se hace arriba de la tarima? Sí, y la tarima es un instrumento. Ah, ok. Por lo tanto, quienes Sí. bailan, no, lo digo porque quienes Eso queda bailan. como una mesa, por eso. Lo que digo es que mira, hay escenas de gente que llegado el momento ha bailado sobre una mesa. Sí, lo que quiero decir cuando digo puede parecer obvio, pero el hecho de que el espacio donde se baila, la tarima, sea un instrumento, requiere y exige que quienes se suben a bailar sepan dialogar y hacer música con la comunidad, ¿no? Y lo digo porque ahora he empezado a ver, o sea, porque es cuando en estos tiempos, digamos, de tanta visualidad, ahora empiezo a ver que veo gente que se mueve muy bonito acá, pero que abajo no suena nada. Y si no suena nada, sí. Mucho vitaje, ¿no? Más alta que pescado. Sí. Creo que nos dimos ahí un lindo paneo del son jarocho como para empezar. Sí, yo estoy muy feliz que han venido Gaby, que han venido Álvaro al programa. Ya habían venido Gaby y Rogelia cuando tuve un programa de radio. Esta es la continuación del programa de radio. Es la parte 2, claro. Wow. Y bueno, para mí... Sé que hay historia. Para mí, bueno, hago público mi agradecimiento a Gaby, al son jarocho, a los fandangos, porque han sido un refugio para mí. También me acuerdo, fui con mi charanguito y mis 10 únicas canciones que toco hace 20 años. Y nada, siempre me sentí muy bienvenido, muy querido. Y bueno, hoy en día es literalmente lo que me está dando refugio también el fandango, así que gracias, Gaby. Es un privilegio escuchar eso, ¿no? Qué bonito que algo así genere refugio. Y eso es lo que hace el amor y la solidaridad. Y al contrario, por estar aquí siempre. Bueno, de mi parte les quería agradecer a ambos por esto, y aparte uno siempre tiene la posibilidad de aprender un montón, así que haciendo estas cosas, así que bueno, muchísimas gracias. Volveremos a hablar seguramente. Un gusto, ojalá. Sí, y también, bueno, Álvaro, como especialista también me corrige si no es así, pero de la historia de la cultura afrodescendiente en México, nos interesaría mucho poder hablar con vos sobre eso también, ¿no? Sí, cuando gusten y les vamos compartiendo materiales que estamos ahora trabajando y tal, les comparto que busquen este sitio que se llama Memorias Afromexicanas. Está en un repositorio digital que se llama Memórica. Les recomiendo que le echen un ojito.
porque a propósito del tango, ¿no? Ahora tengo por ahí pendiente un libro de Paulina Alberto que estaba leyendo, y ahora que voy a California justo a trabajar con Alex Borucki, que ha trabajado mucho el Río de la Plata, ¿no? Es tan fuerte ahora todo lo que tiene que ver con visibilizar a la población afro en la región del Río de la Plata. Pero pensaba en cómo muchas de estas músicas que vienen de contextos rurales o arrabales, orilleros, ¿verdad? Y que implicaron la coexistencia de gente diversa, por supuesto población indígena, por supuesto población afro, por supuesto también población europea. De pronto lo que ha ocurrido es que se han ido blanqueando. Es increíble que la propia palabra tango, que se usa en el son jarocho, Fernando, cuando un recurso, cuando estás tocando un guitarrero y Andrés El Güero Vega, para descanse, insistía mucho en que un guitarrero declaraba su voz tangueando, cuando tangueaba, que es tum 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 tum. Eso se le conoce como tangueo o tanguear, ¿no? Y pues es claramente una palabra de las muchas lenguas africanas, ¿no? Y luego eso lo que ha pasado es que se han blanqueado y entonces de pronto parecen que son otra cosa, ¿no? Y les han quitado pues ese raigambre popular, ¿verdad? De gente trabajadora, que es la que ha creado estas tradiciones a lo largo del mundo, ¿no? Hablaremos de eso entonces en un capítulo posterior. Se me ocurre la idea de un programa de tango, tocar tango, ¿no? Tocar tango, ¿no? Pancho, queremos agradecer a nuestros amigos que nos ilustraron sobre el son jarocho y el fandango. Sí, muy contentos que pudieron venir a hablar de la música mexicana, de esta música que no es tan conocida fuera de México, me parece a mí, no sé, quizás me equivoco, que es el son jarocho, ¿no? Lo que es la fiesta del fandango. Explicaron muy bien, creo que también, en qué consiste, ¿no? Y la importancia de este evento, Sí, y por ahí podemos dejar los links también para todos los que quieran escuchar algunas bandas y también los que acá en Buenos Aires quieran participar, porque hemos visto que existen algunos lugares, así que por ahí dejamos toda esa data para los que se quieran enganchar. Sí. Así que bueno, gracias por estar del otro lado, haciéndonos el aguante un montón, que nos escuchan, que participan, que nos comentan. Así que bueno, gracias por todo, gracias Pancho. Sí, gracias por acompañarnos, gracias Fer por todo el laburo de edición que haces, que es monumental. Y bueno, nos quedan ya un par de meses solamente. Tenemos muchos programas, muchas ideas, pero creo que vamos a tener que ir planeando ya el 2026. Estaba anotando temas para el 2026, así que vamos a ir anotando, haciendo una listita de temas a pensar. Los invitamos a sugerir también temas. Obviamente. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Mamushkos es un podcast producido, editado e ideado con mucho amor por Pancho Matorras y Fernando Pérez Juárez. En la locución, Ignacio Garaguzo.